Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Mónica Colombo y hoy vamos a hablar de algo muy interesante. Por lo menos para mí, cuando empecé a pensarlo, lo primero que pensé es si me había encontrado con proyectos zombies en mi profesión y en mis años de gestión de proyectos, y sí. Y es más, voy a empezar de esta forma. Confieso que he matado proyectos zombies dentro de mi carrera y me los he ido encontrando porque no los reconocí hasta que me decidí a aceptar que podía existir un Mami, proyecto ¿por qué zombie. me no se beta? ¿Sí? Bien. Un poco ahí tuve que agregar una PPT para presentación, eh, pero si yo lo tuviera que resumir en una frase de quién soy, soy una apasionada de la gestión de proyectos y de la calidad del software, así que bueno, esas son mis dos pasiones a nivel profesional, ¿sí? Bueno, llevo casi 30 años de profesión y un poco como les quería presentar hoy, la idea es justamente que pensemos en, en que pueden aparecer algunas fotos que por ahí sean impresionables para ustedes. Hay algunos contenidos y evidencias, pueden encontrarse algunas fotos parecidas o los pueden hacer pensar en un proyecto o en un Scrum Master de algún proyecto. Así que les pido por favor que si los llegan a encontrar, no griten ni nada porque no es la idea. Yo les advertí, ¿sí? Esa es la idea de hoy. Hay una agenda que ustedes tienen que sobrevivir y tienen que, primero vamos a entender de qué se trata estos zombies, cuáles son esas sorpresas que nos encontramos en los proyectos y nos hacen ver por qué están ahí o por qué se han convertido en ese tipo de proyectos, cómo recuperamos un proyecto, cómo armar un kill command se llama, para poder rescatar un proyecto que tiene esa situación, ese estado, y aprender nosotros de los errores y fracasos propios. Bien, primero que nada, ¿qué sería un zombie? Esto es una definición, ¿sí? Un zombie es una persona o un cadáver reanimado que se ha convertido en una criatura capaz de moverse, pero no piensa ni actúa racionalmente. Solo le interesa alimentarse de carne humana. Entonces, los proyectos también se pueden convertir en zombies porque se alimentan de personas. Los recursos sin personas no existen. Ustedes saben que es imposible que se autolleven, todavía no existe tanta inteligencia artificial como para que se puedan gestionar solos, ¿sí? ¿Alguna vez se han encontrado ustedes con un proyecto que se niega a terminar o a morir? ¿O le fueron cortando recursos o extremidades, o le fueron sacando equipos, personas que eran parte de ese proyecto y dijeron, bueno, los vamos a enterrar, no hay que verlos más, esto no puede seguir así, o entregamos parte de un producto que realmente no es lo que queríamos hacer, o no ofrece un valor agregado, o está fallando demasiado, o no tenemos el coraje de cerrarlo, de eliminarlo, de matarlo, ¿sí? Eh, cuando creen que muchas veces se ha desaparecido, vuelve a aparecer, vuelve a estar, vuelven a aparecer requerimientos, y tal vez deberíamos de pensarlo de un modo diferente, pensando en el tiempo que está pasando, tratando de distraernos un poco hacia otras cosas. Eh, Estos proyectos tal vez han ido siendo completados como un trabajo, o podríamos pensar que hay problemas quizás que se van volviendo a presentar y vuelven a presentar si no hay forma de salvarlo. O el proyecto existió durante muchísimo tiempo y le hemos ido poniendo presupuesto, personas, recursos físicos, servicios, dinero, ¿sí? Toda esa inversión, pero hasta ahora no hemos obtenido nada. O sea, no se describe cuándo va a terminar. O hay veces que se van dando
que no hay condiciones de terminarlo, de salida. Hay veces que hay contratos que son tramposos, sin condiciones de cierre de un proyecto. Por eso es muy importante alguna vez en pensar y ver dónde está el cierre justamente de ese proyecto. O podemos pensar a nivel de un equipo de innovación, ¿sí? Que muchas veces son autores involuntarios de que esos zombies existan, porque aceptan por ahí desafíos que son gigantes, ¿sí? En una organización, y realmente la organización no es madura ni está preparada para poder gestionar esos recursos ni esa dirección de un proyecto tan complejo o tan innovador, pero se tienen equipos muy, muy pequeños, no hay recursos, no hay digamos, inyección de capitales que les permitan funcionar, o de una dirección estratégica que le permita realmente impulsarlos y darle orientación a todo ese liderazgo que es esencial para innovar, ¿sí? O como dice acá, tiene seguidores como si fuese una secta, ¿sí? Con tiempo, dinero, etcétera, todo lo que lleva a ese convencimiento y a ese lavado de cabeza. Pero también hay veces que en realidad nosotros pensamos que podría ser un buen proyecto. Entonces, estamos en ir pensando justamente de qué está pasando, ¿sí? Deberíamos nosotros de realmente estar, digamos, tratando de que no haya ningún inconveniente eh, en que estén vivos o muertos, o no nos interesan. Parecen condenados a caminar por siempre en nuestra empresa, eh, envejecen igual, siguen consumiendo recursos, no dan beneficios y siguen y siguen. Por eso eh, yo les di este nombre de zombies, y muchas veces no hay un significado especial para darle un impacto, para ver su impacto, y que pensemos que en algún momento ese proyecto va a dar beneficios, o por lo menos vamos a recuperar la inversión que hemos hecho, el famoso TIR, tasa interna de retorno, o el VAN, valor actual neto, que siempre medimos para ver qué está pasando. Hay veces que pensamos que este proyecto es un insolente, un descarado, porque yo quisiera tener un proyecto que fuera digno, sano, digno para quienes están trabajando en él, para el cliente que está recibiéndolo, y yo poder identificar esos beneficios. Por lo tanto, ¿qué son? Proyectos en los cuales me faltan recursos, me falta estructura, hay poco interés por implementarlo, o hay poca gestión, o hay poco feedback, o no se arman reportes, hay falta de gestión de governance, que no sé si algunos lo llaman de esa forma, que es un poco una gestión estratégica de ver el estatus del proyecto desde una visión más alta dentro del proyecto y de la empresa, porque muchas veces tenemos que ver todo ese mapa que tenemos, ese portafolio de proyectos. También puede ser que no se gestionen bien los cambios. Esto, si lo hacemos en tradicional, es un problema, y si lo hacemos en ágil, quizás no lo estamos haciendo bien. Recordemos que no todos los proyectos se pueden hacer bajo ágil, pero tampoco sobre tradicional y a la inversa. Entonces, si estamos gestionando cambios, es un problema el no saber manejarlos, el tener carryover de una entrega a otra, o de fases que voy entregando de mi proyecto, ya sea por sprints o tradicional en fases que se van terminando. Y entonces no tengo un compromiso, no tengo quien diga, me puse la camiseta, las cosas están yendo adelante, puedo ir haciendo las entregas o no, y cumplir un contrato. Si nos encontramos con proyectos que no se pueden rescatar, entonces no va a ser algo útil, no va a ser algo que agregue valor, y tengo que cerrarlos. Entonces, ¿cómo sería este proceso de convertirse en un proyecto zombie? Y arranco, como está acá a la izquierda, como si fuera esto, mírenlo como un ciclo de vida. Un proyecto zombie se genera de manera predecible, es decir, yo voy teniendo esas eh, predicciones en los proyectos financieras. Hay veces que son inciertas, parecen razonables.
voy viendo que en el mercado estos proyectos son dignos, se pueden ir materializando. Hay una línea de tiempo de que puede ser alcanzable, de que lo puedo hacer, pero en algún momento de su vida algo le pasa a ese proyecto y muere, ¿sí? O algo empieza a fallar. Es muy interesante verlo como un zombie por el hecho de que, como hablábamos unas PPTs atrás, es un cuerpo que deambula y no piensa. Entonces, deja de ser una solución inteligente a un problema ese proyecto, que es la definición que muchas veces damos, ¿no? Entonces, la solución propuesta tiene una tecnología, una arquitectura, y los procesos que nosotros tenemos dentro de lo que estamos haciendo no funcionan, ya sea bajo requerimientos funcionales o no funcionales, aspectos que tenemos que cumplir en lo que estamos haciendo. Por otro lado, también puede pasar que hay un competidor, ¿sí?, que hace algo inesperado y nos quita el mercado, y nosotros seguimos manteniendo el proyecto. Y no tomamos la valentía de hablar con quienes corresponden darle el cierre. Si habláramos bajo ágil, diríamos, el product owner lo sigue manteniendo, sigue trayendo requerimientos, pero no define un corte en algún momento. Y nos puede pasar también que haya dentro de los stakeholders o un socio clave, por ahí es un proveedor o alguien que esté sponsoreando, digamos, el proyecto, decide dejar de participar, nos quedamos, por ejemplo, sin inversión, o los clientes, digamos, como está ahí el último, reaccionan de una manera muy inesperada. Entonces, ahí es donde se empieza a convertir en un proyecto zombie. Ahí es donde yo tengo que empezar a ver que empieza a fluir sangre, ¿sí? Le vamos a dar un tono trágico a la situación. Yo me voy a empezar a encontrar con señales, ¿sí? Que el equipo no puede trabajar juntos. Hay algo que está pasando. Hay razones y objetivos diferentes al que definimos cuando arrancamos el proyecto. O los sponsors del proyecto solo quieren el éxito y van a asumir esos riesgos siempre y cuando el presupuesto y el cronograma se cumplan. Pero hay veces que tomar decisiones sobre estos asuntos que son complicados, no toman la decisión, no se atreven a hacerlo y dejar en paz a ese cuerpo a ese proyecto que está caminando como zombie. Entonces, nos encontramos muchas veces con proyectos eh, que tienen patrocinadores poco participativos, no les interesa, son apáticos, eh, y no hay posibilidades de éxito y nunca lo va a tener porque no se les dio la oportunidad quizás. Como decía un poquito antes yo, el proyecto podría haber sido un éxito. ¿Qué estrategias van transcurriendo? Y primero que nada tengo que pensar en que si no están fuera de control, si no son tóxicos para la gente, eh, si traicionan alguno de los valores que tiene el proyecto y la empresa, o si se están buscando otras opciones. Y mientras más tiempo uno tiene experiencia en gestión en proyectos, más se entienden cuáles son esos objetivos que yo tengo que empezar a perseguir. Ahora, ¿qué pasaría si yo no los cumplo, si están fuera de control, si son insatisfactorios? Desmotivan. Desmotivan al sponsor, desmotivan al líder, al Scrum Master, desmotivan al equipo y a un usuario final que está esperando algo, ¿sí? Entonces no son saludables y tenemos que pensar por ahí en buscar otras opciones, como recién les mencionaba. Entonces, pensemos en que puede haber un progreso lineal en el tiempo, pero cuando no se sabe lo que no se sabe, es imposible seguir avanzando y atacar esos contratiempos que nos pueden ir ocurriendo. A partir de ellos, obviamente, vamos aprendiendo. Si sabemos reconocer los errores, podemos evitar que se transforme en ese zombie en forma completa el proyecto, digámoslo como si fuera un cuerpo. ¿Cuál sería el impacto si yo siguiera y si siguiera corrompiendo como zombie ese cuerpo? Y vamos a ir haciendo sacrificios, vamos a ir renegociando, definiendo alcances nuevos, vamos acortando, metiendo tijera en lo que estamos haciendo,
también está el tema de que la gente pierde dinero y el equipo, y puede perderse recursos o personas, me gusta más hablar de personas muy valiosas que son valiosas para la empresa. Entonces, la idea es que muchas veces es buscar un tercero, alguien que no seamos nosotros porque no tenemos la valentía de matarlo al proyecto, porque no está funcionando, porque no vemos el final, y buscar un sicario que lo asesine, igual que en las películas. Una persona objetiva o independiente que no está metido en el proyecto y la gente o dentro del equipo, y que ellos puedan ser los que den ese, eh, digamos, em, ese golpe final de terminar realmente de matar ese proyecto que no lo está haciendo, no está siendo rentable ni saludable. Entonces, ¿cuál es la primera regla de este apocalipsis? Ay, que estoy trabada, perdón. Apocalipsis zombie. Es formar un equipo y crear estrategias. Ahora vamos a ver lo que es un kill combat, ¿sí? Que es un poco la solución que yo les propongo hoy. Reunirse, ver qué necesitamos para cambiar, para crear un plan de ataque que realmente sea bueno para esta epidemia y hacer un antídoto. Hay veces que se puede rescatar un proyecto zombie, sí, pero tenemos que saber y estar atentos y anticiparnos de sus síntomas, tener como un botón o un interruptor, el botón rojo que aparece siempre en las películas para hacer salir los cohetes atómicos a otro continente. Y bueno, acá en tenerlo nosotros dentro de los proyectos o de nuestro proyecto para adelantarnos. ¿Cuáles son las métricas, los reportes, los dashboards? Y ojo, no hablo solamente de aspectos técnicos y de resultados, sino también a nivel de aspectos soft de las personas, porque un equipo desmotivado puede haber permitido que se transformara en un proyecto zombie. Esto es un llamado a la realidad. Eh, no me tocó el año pasado matar ningún proyecto, años anteriores confieso que sí, ya lo dije al principio, con la mano en el corazón, sí, he matado proyectos, pero siempre que lo he hecho ha sido por el bien del equipo y por el bien del cliente para que no siga gastando en algo que no va a servir ni va a funcionar nunca. Esas fueron las causas por las cuales tuve que hacerlo. Y muchas veces eso impacta en la salud del equipo. Hay veces que perder un equipo bueno, con buen perfil para trabajar en una empresa según su clima organizacional, su perfil técnico, su capacidad de relacionarse, de comunicarse, valen muchísimo. Y hay empresas que no pueden darse el lujo de perderlos. Y hoy en día somos muy valiosas las personas como para perderlas por un mal proyecto o por un proyecto en el cual no se tomaron decisiones a tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar proyectos en los cuales desarrollemos un valor agregado y que ese valor agregado sea para el equipo, para las personas, para el cliente, para el resultado y obviamente para una empresa donde está funcionando y para un mercado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar cuando vamos a contratar a alguien que no sea un zombie. Recién Edgar, uno de los asistentes, me comentaba de que sí conocía a los agilistas zombies, por supuesto, pero encontrarnos con alguien que sea un Scrum Master o un líder, según el tipo de proyecto que estemos llevando adelante, bajo qué espíritu, si tradicional o ágil, no tengan ese tipo de personas. Pregunten si tienen que entrevistar para tener un manager, qué tipos de proyectos han tenido y cómo han sido sus finales dentro de la empresa en la que están o dentro de su currículum. ¿Por qué? Porque es muy difícil matarlo, porque tengo que tener una combinación correcta, ¿sí? Dentro de lo que estoy teniendo a nivel de tener conocimientos forenses, de cómo se hace, cómo es el análisis post-mortem, cómo voy a negociar y comunicarme para que eso pase, conocimientos del negocio propio,
del cliente, cuándo puedo hacerlo, cuándo es el momento, cómo son sus roadmaps, si están interrelacionados con otros proyectos y puedo tener un efecto dominó de que caiga todo dentro del negocio del cliente, porque hasta eso se puede hacer. Tener conocimientos de logística, de cómo hacerlo, de cómo transformarlo, tener un poco como están al costado un checklist que me permita a mí decir, bueno, ¿cómo lo cierro? ¿Qué cosas tengo que prever para poder hacerlo? ¿Cómo reasigno el personal para no perderlo? ¿Cómo hablo con ellos? ¿Sí? Y bueno, aprender de ese fracaso, aprender de los errores es algo que se viene haciendo hace varios años ya en el mercado y reconocer que se equivocaron. Así como les decía yo a ustedes recién, maté proyectos, bueno, y lo estoy haciendo públicamente y está quedando grabado, lo mismo deberíamos hacer por lo menos en el momento de decir necesito resolverlo. Y les quiero mostrar muy rápido, para que ustedes después lo miren, de lo que estoy hablando, por ejemplo, es Google. Google ha asesinado y tiene un cementerio de, eh, de productos de código abierto y gratuito, dispositivos y aplicaciones que los ha transformado en proyectos muertos, ¿sí? Eh, entonces, si ya tenemos una historia en una empresa como es Google, eh, tenemos que pensarlo. Todos los colaboradores del mundo van ayudando a recopilar y ayudar a investigar y mantener información sobre estos productos muertos de Google. Y pueden meterse, hay discusiones que hay en GitHub o en Twitter, y esto es un proyecto, allá abajo pueden ver la fotito de Cody Ogden, que está haciendo esta recopilación. Esto empieza acá y sigue para abajo. Fíjense que acá hay números, hay más, obviamente, pero estamos hablando de una empresa gigante. ¿Cómo no nos va a pasar a nosotros también que podamos tener proyectos que hayan muerto o los hayamos matado? ¿Qué preguntas puedo yo ir teniendo en cuenta para ir descubriéndolos? ¿Cómo es que aparecen y existen? Si han cambiado hábitos internos o externos que están impactando en el proyecto negativamente. ¿Qué dicen los clientes? ¿Cómo se sienten con el proyecto? ¿Le, le dan importancia? ¿Siguen con las mismas ganas o pilas que tenían cuando arrancó el proyecto? ¿Cuál es el retorno de la inversión del proyecto? ¿Tenemos ganancias o no? Hoy en día se hace mucho forecasting, que es el análisis a futuro de lo que nos va a ir ingresando por el proyecto para ver si ese proyecto es rentable. Y eso es normal hacerlo hoy. Entonces hagamos ese forecasting que necesitamos para realmente también ir vislumbrando qué está pasando. Tomemos acciones a tiempo. ¿Por qué nos estamos retrasando? ¿Qué podemos hacer para, para que eso no se siga propagando? ¿Cómo reducimos nuestras metas a un nivel más realista? ¿Qué problema era el que empezamos a tratar de solucionar y qué problemas tenemos hoy? Porque los proyectos están vivos. No podemos hacer, pegar un issue tracker en una pared, imprimirlo de todo lo que hay que hacer y pegarlo, o de una planificación en una herramienta de Microsoft Project y pegarla, ¿sí? Nuestro equipo de proyecto hoy trabaja de una manera efectiva, son felices trabajando en ese proyecto. ¿A quién podemos llamar para que nos ayude? Acá aparece esa persona que yo recién le daba el nombre de sicario, que es decir, yo le voy a encargar que mate el proyecto, pero es alguien objetivo que puede realmente ayudarme a mí a matarlo. ¿Mm? Siéntanse el padrino si quieren. Versión no sé cuántas películas, creo que eran 6, esta sería la 7, 8, 9, etcétera. Ah, perdón. Y lo más importante, que debe ser cierto para qué cosas tienen que ser reales y existir para que este proyecto tenga éxito. ¿Qué puedo hacer yo ahí? Entonces yo lo que podría decir es, bueno, hagamos una amnistía, ¿sí? Una amnistía zombie.
Usemos criterios muy simples, transparentes, predeterminados. Tratemos de que se cierre el proyecto de una manera objetiva, no con aspectos emocionales a flor de piel. Compartir criterios, digamos, de por qué cerrarlo, para que los participantes vean que es un proceso racional. Hagamos ese famoso análisis post-mortem cuando lo cerramos y busquemos las lecciones aprendidas que tenemos de esta situación. Involucrar a personas objetivas. Acá está el sicario de vuelta, que tiene la imparcialidad, que no se dejó influenciar, ¿sí? Lo ideal es alguien dentro de la empresa y si no se contrata muchas veces un consultor que te ayuda en ese cierre, si no son capaces. O no tienen, no tienen el miedo, como se dice, de hacerlo y avanzar. O nunca cerraron un proyecto. Bien, por otro lado, codificar esas lecciones aprendidas, un poco como les decía recién, e ir viendo de cómo, qué podemos hacer con eso que está quedando, ese producto, ese servicio, y tratar justamente de que muchas veces se pueda reutilizar hacia el futuro, un poco hacer una reingeniería o hacerle unas mejoras que no tengan el mismo objetivo, pero se pueda quizás, puede ser reusar el código o componentes, canibalizarlo, como dicen muchos, de desarmarlo, y seguimos hablando de zombies. Estamos hablando de canibalizar, es comer partes de personas o animales según sea la situación. Realizar revisiones posteriores a la acción para capturar todo eso y ir juntándolas para que no nos pase nunca más, ¿sí? ¿Qué otra cosa considero en esta amnistía? ¿Y cómo sería para mí el éxito? Aprender que esa idea no es viable, no voy a tener un resultado exitoso siempre que se aprenda. Entonces tengo que aprender de mis errores, ¿sí? Porque yo tengo que ver que muchas veces el proyecto se va abriendo y quizás de ese sale otro proyecto hijo, y bueno, el consenso me hace ver a mí justamente de que las cosas se pueden hacer mejor. Comunicarse, transmitir qué es lo que pasó, qué se puede hacer, cómo puedo probar de forma natural que lo que pasó fue malo, pero yo aprendí y no me va a volver a pasar. Y proporcionar un poco un cierre, tanto al equipo como al cliente. Y muchas empresas guardan evidencias. ¿Qué estoy haciendo? Y estoy tratando de admitir el fracaso. Y no siempre considero que lo estoy admitiendo. Y cuando un proyecto se trabaja de una forma cooperativa, puedo tener hasta un motín dentro del equipo, en la cual el líder que no cumplió con las expectativas tiene en contra todo el equipo, o un proveedor importante que trabaja con nosotros me está discontinuando algún software o componente que yo necesito para el éxito de ese proyecto. Esto es común que pase cuando armamos cosas muy aplicadas a un producto en particular. Y bueno, yo puedo ir avanzando, tengo que ver en qué dirección y tengo que hacerme una pregunta. Las buenas preguntas muchas veces superan a respuestas fáciles. Acá me tengo que hacer una pregunta difícil, porque me estoy preguntando, ¿este proyecto zombie lo puedo rescatar? ¿Es realmente un proyecto fallido? ¿Lo rescato? Y un poco como dice acá, el conocimiento que yo voy obteniendo de los fracasos es fundamental para lograr éxitos. Es parte de nuestra maduración. ¿Cómo rescato o qué pienso cuando voy a rescatar un proyecto de este tipo? Y bueno, primero una perspectiva externa, acá puede ser la de este sicario, que es objetivo, que me va a ayudar a, a aceptar ese fracaso y lo voy a ir cerrando, que sea imparcial. Otro punto es considerar que la organización ya considera que es un proyecto condenado. Hay gente que, por ejemplo, muchas veces no quiere aceptar pasar a un equipo de mantenimiento porque sabe que ya el mantenimiento es, es un parto o es muy complejo de llevarlo adelante porque es inmantenible muchas veces. Entonces tengo que acordar desconectarlo. Esto es como
pensar en que estoy por desconectar a alguien que está solo atada a un respirador. ¿M? Y bueno, cerrar ese proyecto sería como sacar una curita, un vendaje adhesivo y retirar despacio una curita. Ustedes saben lo que duele, en una rodilla, en una mano, etcétera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hacerlo rápido, no prolonguemos más el dolor. Tratemos de hacerlo sin producir daño colateral, obviamente, sin no sacar pedazos de piel. Y probablemente eso nos va a dar más la capacidad de gestionar el proyecto con éxito, ¿sí? Tratar realmente de que se vaya asumiendo un buen resultado. Y bueno, acá está lo que yo les mencionaba recién a ustedes, el tema del kill command. Ese kill command es un comando que es el único que va a poder matar a ese proyecto. Entonces, voy a armar como un equipo de gente, un comité, como lo quieran llamar, o vamos a ir a la oficina del stakeholder principal, el product owner, y le vamos a decir, mira, queremos matarlo, lo podemos hacer. También muchas veces el cliente es el que nos dice a nosotros si podemos entrar digamos, a matarlo. Pidamos permiso porque él es parte de ese proyecto. Pensar también un poco qué pasa con esos entregables, si estamos hablando a nivel de sistemas, de mira, te estoy entregando este trabajo y el sponsor tiene que estar de acuerdo que está terminado o no, qué expectativas tenía, está vivo todavía ese proyecto, y es posible que no pueda evitar que eso suceda. Y yo puedo reconocer que pasó o no pasó. ¿Qué tengo que hacer? Cortar por lo sano, tratar de eh, que no se me complique la situación, ¿sí? A nivel de lo que yo estoy desarrollando. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Como dice acá, cortar y correr. Correr porque muchas veces no sé cuál es el impacto de todo esto. Y cerrar un proyecto que, que está muerto nos da mucha melancolía. Entonces termina afectando también aspectos psicológicos de las personas, ¿sí? Hay gente que puso mucho esfuerzo, muchas ganas en algo, y realmente es como se le dice muchas veces a un programador, ¿qué es lo peor que te puede pasar? Tener que tirar código. Entonces, bueno, nos encontramos con esa situación y tenemos que pensar que no vamos a celebrar. Va a ser muy triste ese cierre, obviamente. Entonces, tenemos que identificarlo y saber que no lo vamos a poder reanimar. Ya es zombie, ya está, digamos, contaminado. Tengo que hacerle una autopsia y ver justamente, entender qué es lo que pasó a nivel ejecutivo. Porque si yo no lo hago, estoy violando una regla del ejecutivo, que es no tener sorpresas. No quiero más sorpresas de las que ya tuvimos. Lo estamos cerrando. Persuadir a quienes lo tengan que matar y cerrar, que lo maten, ¿sí? ¿Cuán estratégico puede ser todo esto si no comunico esa noticia? Tengo que comunicarle a todos, ¿sí? De que eso se tiene que hacer. Proteger al líder del proyecto y al equipo, porque muchas veces los miembros del equipo son víctimas o son quienes produjeron esa situación, o se trata de alentar también al gerente o al líder, de encontrar roles productivos en ellos, que se pueda rescatar las personas que estaban dentro de ese proyecto. Entonces, debemos continuar, debemos comunicarlo de una forma que no sean afectados. Tengo que descomprimir, porque es un trabajo duro y estresante, ¿sí? Incluso puede ser peor el efecto cuando ya está muerto y se los comunicamos, como que se acaban de enterar qué pasó. Tener un plan B ante esa situación, ya que económicamente evito de esa manera los errores que tengo cuando desapareció el plan A. Y bueno, el lanzamiento de ese plan B, porque hay muchos que están relacionados con el A y el B, y tengo que ver qué componentes son afectados en el A cuando implemento
el plan B. Entonces, ¿quiénes participan de ese cierre? Ese forense que nos va a ayudar a nosotros a hacer la autopsia, alguien que sea político dentro de la organización, proveedores, gente de logística que nos ayude con ese cierre y alinear ese trabajo con los objetivos de la empresa y los distintos portafolios que tengamos. ¿Qué impactos tengo yo acá? Y primero enfocarme en cómo impacta esto en el cliente y en su negocio, ¿sí? Las consecuencias políticas, porque muchas veces me voy a encontrar que tengo gente muy creativa y que está muy a la defensiva porque es su proyecto. Algunos consideran a los proyectos como, eh, les llegan a crear un afecto tan grande que obviamente tienen su nombre, pero lo piensan como un hijo y es complicado esa situación, esa relación, cuando alguien lleva mucho tiempo y no reconoce que está muerto, que no tiene latidos, que ya no piensa porque es un zombie, ¿sí? Las relaciones con proveedores que pueden impactarse con el cierre de esto, obviamente aspectos contractuales también, y las oportunidades a nivel de negocios que se van perdiendo. La cobertura mediática, fíjense ustedes hasta dónde impacta a nivel de blogs, de todos los que sean medios de comunicación, digamos, en la nube, por el hecho de que voy a tener justamente quejas de los empleados por injusticias, por falta de oportunidades. Bueno, la gente, saben ustedes que puede destruir la imagen de alguien o de un proyecto en segundos con lo que se comenta en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo hago para empezar esto? Bueno, primero tener esa ayuda de alguien objetivo nos ayuda un montón a revisar los proyectos que tenemos, hacer un inventario de proyectos para ver su estado, identificar esos criterios que a mí me van a permitir salir y métricas para determinar y tratar con esos zombies que tienen que ver un poco con aspectos que veíamos recién a nivel económico, de tiempos de entrega, métricas del proyecto que justifiquen el cierre o la falta de satisfacción del cliente o que el proyecto llegó a un nivel de obsolescencia muy grande, el poco uso. Alinear esto con sus sistemas de recompensas, con toda la misión y objetivos comerciales que uno se impuso, hablar con la gente que está en esos proyectos, liberar los recursos y las energías, las ganas que, que ellos tenían de hacer cosas, o al menos habían olvidado, digamos, que se tenían. Esto es lo que tenemos que hacer para empezar a limpiar, porque realmente si nos encontramos con un proyecto zombie de este tipo, realmente tenemos que actuar muy rápido, no dejar que eso se siga convirtiendo en un problema dentro de la empresa. Bueno, muchas gracias por su atención y sobre todo por su valentía. No he puesto cosas muy bonitas dentro del- de la presentación, pero la idea es que no se desconcentraran con este tema de los proyectos zombies. No sé si hay alguna pregunta en donde yo pueda colaborar con ustedes en responderles. Pueden abrir los micrófonos si quieren. No sé si hay algo en el chat. A ver. Bueno, han quedado muy sorprendidos de esta situación. ¿Dónde está el chat? Acá. Ahí lo encontré. ¿Preguntas? Sí, es un cementerio. Nicolás, tenés razón, pero existen estos proyectos, hay que identificarlos. Y es cierto, como dice Aenima, que hay muchos muertos en el placar, hay muchos proyectos que no reconocemos, que deberíamos de haberlos terminado y haber planteado una reingeniería y empezar con algo nuevo que le dé un poco de respiro al equipo, ¿sí? En las situaciones, como recién yo les decía a ustedes,
yo donde primero detecté todo fue en cómo estaba el equipo. Y bueno, les agradezco su tiempo. Espero que les haya gustado la presentación. Después queda la grabación por los que entraron un poco después, dentro de lo que van a subir en YouTube. Muchas gracias por su asistencia y gracias. Y por favor, cuídense de esos zombies, ¿sí? Muchas gracias, Mónica, muy interesante. De nada, un beso grande para todos. Adiós, hasta luego. Hasta luego.